Ok chicos, y continuando con esta semana, ya hoy estamos a miércoles y este día tenemos la asignación de contestar nuestra evaluación formativa. Esto está en la página 62 y 63 de su libro, pero para esto entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre los 5 temas que nos han llevado hasta esta evaluación formativa. Comenzamos entonces con nuestro primer tema, que fue juegos de lenguaje. No sé si se recuerdan ustedes de este tema. Vamos a ver acá qué nos dice. Entonces recordemos que vimos los juegos de lenguaje. Dentro de ellos, ¿cuáles estaban? Nos dice la definición que los juegos de lenguaje son pasatiempos que se usan para que los niños y niñas se acerquen a la poesía. Son creaciones populares y se transmiten de forma oral. ¿Recuerdan entonces ustedes la actividad que realizaron en el video de Flipgrid, que fue su primer video? Vean, dentro de estos juegos de lenguaje tenemos las conocidas bombas, las adivinanzas y los trabalenguas. Esos son parte de lo que conocemos como juegos de lenguaje. Luego teníamos acá los ejercicios que nos presentó, que ustedes ya realizaron, de la página 53. Y avanzando nos vamos hasta el segundo tema. Recordemos los sinónimos y los antónimos. Ese fue nuestro segundo tema. Se me perdió Y entonces estamos acá. Los sinónimos y los antónimos. Vean, los sinónimos, recordemos entonces, se escriben diferente, pero sus significados son equivalentes o muy parecidos. ¿Son útiles para qué? Para evitar la repetición de palabras en un texto. Aquí tenemos los ejemplos que nos recordaban cómo podemos utilizar los sinónimos. Vean, hermoso y bello. Pues claramente son diferentes palabras, pero su significado nos lleva a lo mismo, a decir que algo es muy bonito. También podríamos utilizar bonito en este caso como otro sinónimo de estas dos palabras, ¿verdad? Porque significan lo mismo. Luego dice, según el contexto, los sinónimos pueden ser. Y aquí nos daba que podrían ser totales o parciales. En el caso de los totales, dice, las palabras tienen significados absolutamente iguales, significan lo mismo. El ejemplo que nos daba en este caso era automóvil y carro. Los parciales dice que tienen significados parecidos, sin embargo, no son iguales. Ejemplo, luz y farol. Claro, los dos producen luz o iluminan en este caso, pero no son iguales. La luz es la luz y un farol pues es un farol completamente, pero vienen siendo, entendiendo ustedes que es lo mismo, ¿verdad? Que es algo que les va a iluminar, la luz o el farol, pero no son exactamente iguales. Luego continuamos acá, siempre dentro del tema de los sinónimos y los antónimos, vamos a definir entonces qué son los antónimos. Y nos dice que son palabras que tienen significados contrarios. Nos da aquí el ejemplo de frío, que es lo contrario, caliente. El otro ejemplo, cerca, ¿cuál sería el antónimo entonces o lo contrario? Lejos. Acá nos habla de que los antónimos podrían ser de diferentes formas y uno de ellos serían los binarios. ¿Cuáles son los binarios? Dice que se excluyen entre sí, no admiten términos medios. Y nos da el ejemplo de vivo, muerto y vivo, vean. Luego tiene limpio y sucio. Son entonces estos antónimos binarios, ¿sí? No admiten términos medios. Luego tenemos los inversos. Dice, no pueden existir uno sin el otro. Entonces acá nos da el ejemplo de padre, hijo, ¿verdad? No puede existir el uno sin el otro. Entrar y salir también sería un antónimo inverso.
Por último tenemos los graduales y dice que estos representan los extremos de una relación. Entre uno y otro hay una gama de términos medios. Ejemplo, blanco y negro. ¿Cuál sería el medio? Sería el gris o todos los tonos de entre esos dos colores, entre blanco y negro. Saben que hay un gris que es más claro que otro, que si le dicen gris plomo, que si le dicen gris oscuro. Hay una gama de diferentes colores entre lo que es el blanco y el negro. A eso se le llaman graduales. Luego tenemos otro ejemplo que es el frío o caliente. Entre estos el término medio, ¿cuál sería? Tibio. Ese sería, si un café puede estar frío, caliente, pero también podría estar término medio, que sería ¿cuál? Sería entonces en este caso tibio. Continuamos entonces. Ok, entonces vámonos entonces a la siguiente página. ¿Qué tenemos en este caso? Esos fueron los ejercicios que realizaron. Y entonces tenemos nuestro tercer tema, que es los textos informativos. Si se recuerdan, ¿verdad? De los textos informativos. ¿Se recuerdan lo que trabajamos? Acá está. Que teníamos entre ellos el diccionario, que es una obra en la que se registran los significados de la mayoría de palabras que están en uso. Las palabras aparecen ordenadas alfabéticamente de acuerdo con su primera letra y se buscan dos palabras que comiencen con la misma letra, entonces se debe fijar en la segunda letra y así sucesivamente. Y nos daban este ejemplo. Recuerdan que también ustedes realizaron un ejercicio en su cuaderno con la palabra que yo les dejé, que era caballero, si se recuerdan. Bueno, entonces luego teníamos acá lo que es el atlas también como texto informativo, y nos decía que el atlas es una obra que presenta una colección de mapas. Entre los temas que aborda están la geografía física y los aspectos económicos y sociales de una región. Entonces acá venía este mismo trabajo que está acá, porque ustedes contestaron en el libro, lo hicieron, lo recrearon en su cuaderno con otra palabra. Entonces así nos vamos a lo que fue el tema número 4, que era sobre otros textos informativos, dentro de los cuales tenemos los artículos de una enciclopedia. Pueden estar ordenados alfabéticamente o por temas. Su estructura se compone por el título, dice, o nombre del tema, el desarrollo del artículo, en el cual viene la definición, explicación, comparaciones, ejemplos. También pueden tener, dice, vean, imágenes de apoyo, pies de imágenes, diagramas, tablas y recuadros. Esto es dentro de los artículos de una enciclopedia, que también se conoce como otros textos informativos. Luego nos vamos a los folletos, que también forman parte de estos otros textos. Dicen, los folletos son publicaciones informativas que generalmente contienen ¿qué? Pocas páginas y contienen poco texto o imágenes atractivas. Así el lector podrá leerlos rápidamente. Tienen la ventaja de que son económicos y prácticos, por lo que llegan a muchas personas en forma efectiva. Por la cantidad de caras y hojas que tienen, se clasifican, y vean, aquí teníamos el ejemplo de que estos folletos se clasifican en bifoliar, trifoliar, políptico o en panfletos. Y aquí nos da la descripción de cada uno de ellos. Se recuerdan que ustedes realizaron un trifolio que yo les pedí que hicieran acerca de lo que es para evitar el contagio del COVID o del coronavirus. Les quedó muy bien, por cierto, esa actividad me gustó mucho. Espero que ustedes también la hayan disfrutado cuando la realizaron. Y bueno, aquí continuamos con lo que era el último ejemplo de lo que pueden ser otros textos informativos, y dentro de ellos se encuentran que los organizadores gráficos, que nos sirven para representar visualmente
distintos contenidos en los que se destacan los aspectos más importantes. Algunos de ellos, ¿cuáles son? Serían un cuadro sinóptico, un diagrama de Venn, una línea de tiempo o un mapa de ideas. Aquí les define cada uno de ellos cómo se realiza. Y esto forma parte de otros textos informativos conocidos como los organizadores gráficos. Bueno, de aquí entonces ya nos vamos al quinto y último tema, antes de llegar a la evaluación formativa, y pues ¿cuál es? El que vimos el día lunes, que se trata de los textos funcionales, en los cuales hablamos de el diario en grupo como texto funcional, ¿sí? Que nos decía que en un cuaderno los escolares van anotando las diferentes experiencias que van viviendo día con día en el salón de clase, que a diferencia de lo que es un diario personal, pues este se realiza en grupo, ¿verdad? Lo realizan todos los niños de un grado. Nos habla de sus ventajas y luego pasamos a otro texto funcional que conocemos muy bien y que es la fotografía. ¿Y para qué nos sirve esta? Pues para representar un momento determinado en la vida de las personas. Nos habla también de que actualmente con la tecnología, pues en los teléfonos móviles cuentan con cámaras y es más sencillo captar imágenes, ya sea de grupos o individuales, de objetos o de mascotas, que luego constituyen un documento histórico, ¿verdad? Algunas fotografías son de uso privado o familiar y otras pues quedan para qué, que son usadas de forma profesional, como las que pueden verse en revistas, periódicos o enciclopedias. Nos dice también que como texto la fotografía aporta información sobre la moda, la época. Y avanzamos a la siguiente página. Dice ahí también nos habla de lo que es el álbum fotográfico físico, que se necesita una carpeta y nos da pues lo que son las diferentes materiales que se utilizan o se necesitan para crear un álbum fotográfico. Recuerden que yo les di un ejemplo de un álbum que dice que se tiene que mantener como en carpetas o en pequeños pedazos de cartulina, poner en un plástico la fotografía para que esta no se dañe, y que es importante para que realmente sea contado como un texto funcional, un álbum fotográfico, pues que en la parte inferior le coloquemos información acerca de esa fotografía que estamos pegando o que estamos colocando dentro de él. Entonces con esto hemos hecho un corto, rápido, pero muy buen resumen sobre los 5 temas que ustedes han visto y con el cual ustedes también van a ayudarse para poder responder lo que es esta evaluación formativa. Van a leer este texto y en base a este texto pues ustedes van a ir contestando, ¿verdad?, las preguntas que les presenta. La primera dice: subraye las características que más admiraba la gente del reino. Ajá, y van contestando. Explique el hecho que convirtió en amigos al emperador y al ruiseñor, y luego van llenando también estos otros datos que tienen acá, ¿verdad? Al llegar acá, entonces terminan y por favor recuerden tomarle fotografías al trabajo que ya realizaron para que las envíen a mi chat privado, así yo pueda ir ya colocando lo que son sus acumulados. Y espero que este pequeño resumen les sirva, ¿verdad?, de mucho para recordar los 5 temas que ya hemos visto hasta esta fecha. Espero verles entonces la próxima semana. Cuídense. Bye.